quiero empezar con esta palabra sin más preámbulo. Al final me presento, vamos a hacerlo al revés esta tarde. Y además una tarde que qué rico un cafecito, y ya veo que ya está lluvioso, qué rico ese cafecito, y me dejaron la tarea, comentaba ahora temprano cuando llegué, y después de estos dos cracks que empiece uno a hablar, es una tarea, digamos, retadora. Vamos a ver cómo nos va para mantener la atención y ofrecerles también, como decía ahora el CEO, contenido de valor que puedan mañana mismo ustedes accionar en sus empresas. Entonces, mi palabra que va a estar circulando y conectando a lo largo de toda esta sesión es digital, porque el mundo ha cambiado y el talento también ha cambiado y se está moviendo por ahí. Vamos a hacer una actividad igual que Juanca, vamos a ver con el delay de Mentimeter. Por favor, entren a este Menti que está acá con el código, voy a hacerme para acá, y me ayudan a responder esto. Vamos a empezar entendiendo un poco cómo lo ven ustedes. Marca personal sirve para empresas grandes con presupuesto de marketing. Vamos a ver, yo veo que ahí están ya respondiendo. Me di cuenta ahora que hay un delay entre una y otra, pero bueno, hay como ¿cuántas personas acá? Más de 50, ¿cierto? Ahora vi 60 personas respondiendo, vamos a ver. Por cierto, a ustedes les va a salir en sus teléfonos todas las preguntitas, vayan dándole respuesta para cuando yo cargue la siguiente diapositiva, pues ya se vean las respuestas de ustedes, ¿verdad? Esa es la dinámica con que les sale el Menti en los teléfonos. Entonces, bueno, aquí tenemos 58 personas adentro. De aquí nada más estoy viendo 10 en pantalla, pero digamos que un 70% me está diciendo que es un mito. Marca personal, de repente, no necesariamente depende de un presupuesto grande o en empresas grandes. Vamos con la siguiente. Mientras ustedes van respondiendo, vean que se van cargando las respuestas, ya digamos con un poco más de volumen. Una página corporativa es suficiente para tener marca empleadora. La mayoría me está poniendo que es un mito. Vamos a hablar un poquito de esto, nada más quiero que vayan entendiendo esos datos en el teléfono de cada uno de ustedes. Vamos a cargar la otra. Como líder, como director de recursos humanos, no necesito estar activo en LinkedIn. Cuéntenme un poco a ver qué tal esto. Hay 35 personas que me están diciendo que es un mito. Hay 7 personas que me están diciendo que es realidad. Ahorita en la presentación les voy a contar un montón de números que les traigo súper relevantes sobre esto. Y para cerrar, creo que hay una más. Marca empleadora se centra en los esfuerzos de recursos humanos y marketing. Aquí es la pregunta que si ven ustedes las respuestas donde tenemos más dividida, ¿verdad? La mayoría dice que es un mito, pero hay una importante, al menos un tercio de las personas que están respondiendo, que dicen que es realidad, que se centra en esfuerzos de HR y marketing únicamente. Vamos a ir viendo y contestando estas preguntas, estas afirmaciones que yo les traje a lo largo de la presentación. Y quiero empezar hoy contándoles sobre una amonestación. Esto tiene un mes y medio más o menos, que me llegó a mi LinkedIn de un jefe de recursos humanos que fue amonestado. No lo conozco, no nos conocemos, si me lo topo al frente probablemente no sé quién es, pero de alguna forma nos seguimos. Y me contó que en su empresa lo amonestaron porque resulta que le dijeron que su perfil personal de LinkedIn estaba teniendo mucha más tracción y visibilidad que el perfil de la empresa y que eso no estaba bien. Y entonces me mandó la carta, la copia, donde dice que está siendo amonestado porque está opacando a la empresa y no está haciendo bien sus funciones. Dicho sea de paso, la semana pasada me actualizó que lo despidieron en la empresa. Esto fue hace un mes y medio. Entonces,
Aquí básicamente yo no creo que sea mala intención del líder de esta empresa haber accionado de esta forma. Creo que más bien es un tema de inseguridad, de repente ignorancia, es una palabra bastante atrevida, y al final miedo de lo que las personas puedan decir en la huella digital. El problema no era esta persona, no es este líder de recursos humanos que utilizaba esta plataforma tan importante para visibilizar oportunidades, temas de la empresa, temas de su marca personal, etc. Obviamente, el problema es que la empresa no tiene voz propia. Entonces, guárdense este dato porque es muy relevante. Y luego tengo otro dato, otra anécdota que quiero contarles de una empresa que vamos a llamarle El Invisible. Esta empresa de servicios financieros buscaba un perfil senior en tecnología. Como decía por ahí Juanca ahora, esos famosos Frankenstein que tiene un montón de cosas que estamos pidiendo para que pueda accionar e incorporarlo para la empresa. Y esta persona era una persona muy cotizada, estaba en un proceso donde básicamente pues estaba la opción de irse a esta empresa grande, reconocida, o a esta empresa más pequeña, tipo startups, que casi nadie conocía realmente, pero había ciertos elementos que le llamaban muchísimo la atención. Y esta persona conocida, este líder conocido, escogió renunciar a esa gran sombrilla corporativa y escogió la startup. Y básicamente escogió la startup porque en el proceso de selección encontró a un equipo mucho más humano, mucho más real, y le hizo clic, le hizo fit con lo que había investigado en la huella digital en LinkedIn de sus líderes. Se sintió mucho más cómodo, entonces dijo, renuncio a ese estatus y prefiero sentirme en casa cómodo, me sentí mucho más a gusto, ya había visto lo que había investigado, algunas cositas, y renuncio, digamos, a esa gran sombrilla, ese estatus que me pueda dar una empresa, digamos, que sea multinacional. Entonces, acá quiero contarles que la guerra del talento, esa escasez de talento que hablaba Juanca, no la gana el más grande. En este momento la gana el más visible, no importa el tamaño de la empresa, y vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué? La primera impresión, ustedes tal vez, si se acuerdan, los que tienen un poco más, no sé, 30, 40, 50 años, si se acuerdan, de repente, muchísimas veces, cuando queríamos acceder a una oportunidad laboral, pues revisábamos en el empleo.co.cr, que era lo que había en Costa Rica hace, no sé, 10 años, 15 años y demás, mucho más para atrás temas del periódico, y era complicado sortear y entender a la empresa que uno iba a ir, pues cómo era esa cultura, ¿verdad? Cómo podía ser más allá de lo que usted palpaba en ese proceso de entrevista y lo que podía decirle a alguna persona que trabajó ahí o algún contacto. Y hoy en día esto ha cambiado. Resulta que este dato es muy importante y lo voy a iterar en las siguientes conversaciones que les voy a contar. Y guárdenselo porfa en su corazón. Hoy las personas conectamos más con personas que con logos, que con marcas. Esa es la razón por la cual los candidatos a la hora de hacer búsquedas de empleo empiezan a investigar la huella digital de las personas, de los líderes que trabajan en las empresas. Esa es la razón por la cual los clientes, antes de sentarse en una mesa y entender qué trae una empresa, qué me pueden ofrecer, hacen esa búsqueda y hay una confianza preconstruida. Es más fácil creerle a una persona que a una empresa. Eso dice la data de LinkedIn Talent Solutions. Entonces les doy un ejemplo. Ustedes, o la vivienda que estamos acá, creo que lo hablaba ahora con uno de los ejecutivos de acá. Hacen un video muy lindo institucional de esta actividad tan poderosa donde estamos todos concentrados, la van a publicar en LinkedIn y resulta que pues la gente la ve, de repente le da likes, reviews, comentarios y demás. El alcance de esa publicación versus que
los compañeros que acá trabajan, las gerencias, colaboradores específicos que están acá, que vivieron esto, que hacen un post auténtico contando su experiencia en el evento, con una foto de lo que aprendieron, de lo que se llevaron, el engagement de esa publicación es otra cosa. El alcance es muchísimo más y eso es básicamente porque las personas conectan más de nuevo con las personas, le creen más, les da más confianza ver a un líder, a un colaborador que habla algo de la empresa que a la propia página de la empresa, a la propia página institucional. Entonces, hay un concepto que quiero introducirles, que es que la marca personal de las personas, nuestra huella digital, ese ADN que trasladamos a la huella digital, no compite con la marca empleadora. Simplemente lo potencia, lo amplifica y es algo que es bien importante que ustedes empiecen a llevar a las conversaciones en sus empresas. Entonces les decía, el talento ya no únicamente busca empresas. De nuevo, antes buscaban beneficios, paquete de compensación, de repente que te quedara cerca de la casa y demás. Hoy el talento, además de eso, busca propósitos, sobre todo la generación Z, y busca líderes visibles que los conecten con ese propósito. Y aquí hay algo lindísimo. La cultura de una empresa hoy en día se percibe primero en lo digital antes de poner un pie en la organización. Ustedes están en un proceso, tienen procesos de selección abiertos y sus candidatos, antes de poner un pie en la recepción y preguntar por el entrevistador o hiring manager, ya han vivido, ya han percibido por todo lo que han visto en la huella digital, lo que han podido ver de ustedes, del hiring manager, de todas las personas involucradas, lo que han investigado. Entonces, este fenómeno no se daba hace 10 años. De nuevo, hace 10 años pues dependíamos un poco de lo que podíamos ver en medios, de que alguien trabajó en esa empresa, de que tuviéramos un conocido. Hoy no. Hoy podemos percibir realmente cómo es la cultura de esa empresa. Y vean este dato qué poderoso. El 85% de candidatos investigan a los líderes, a los que potencialmente podrían reportarle al participar en un proceso de selección. Cuéntenme ustedes, levanten la mano para hacerlo más fácil, ¿cuántos de ustedes al aceptar una posición en la empresa actual, en la pasada, se dieron una revisadita por LinkedIn, por redes sociales para entender a quién le iban a reportar? ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Quiénes han hecho eso? Muchos, ¿verdad? Es algo que hacemos ahora y que es realmente relevante porque necesitamos entender a quién nos vamos a topar al frente. Entonces, esta presencia digital tiene un peso importante en la decisión final del candidato. Bueno, y aquí les voy a dar un dato donde el silencio también comunica. Son datos de LinkedIn también, de la parte del Sales Navigator, de un CEO de una empresa colombiana que se dedica a medir influencia de CEOs alrededor de Hispanoamérica. Y vean qué interesante este dato. En el mes de mayo, contando todos los perfiles de CEOs de LinkedIn de Iberoamérica, encontró que únicamente un 12% de CEOs publican contenido en LinkedIn. El 88% son absolutamente silenciosos, invisibles. Y cuando digo publicar, significa que al menos una vez en el mes, hayan compartido contenido de valor de algo de su trabajo, de su organización, alguna reflexión de liderazgo, compartido, aunque sea algo, un reposteo de algo. Es ridículamente pequeño y por supuesto el silencio también comunica. Entonces, si venimos de esfera donde estamos contando que los candidatos investigan, pero los líderes están siendo invisibles, ahí encontramos una gran paradoja. Yo quisiera invitarlos a que en sus empresas puedan revisar un poco
¿Qué se dice de ustedes en LinkedIn? ¿Qué se dice de ustedes en grupos en Facebook? ¿Qué se dice de ustedes en Glassdoor, en Indeed? Es parte importantísima de empezar a construir marca empleadora. Ya les voy a contar porque hay que revisar qué es lo que dicen de nuestra empresa para entender la congruencia de lo que viven los colaboradores, la experiencia del candidato, pero también qué es lo que dicen los ex colaboradores. Vamos a ver. El mundo, como les digo, cambió. El mundo, esa percepción para poder entrar a una empresa que nos llama la atención cambió y la estrategia de HR también tiene que cambiar. ¿Qué pasaba antes? Las empresas eran quienes controlaban ese mensaje, ¿verdad? O sea, decían cómo iban a ser las comunicaciones, cómo era la cultura en la empresa, cómo son las actividades, cuáles son los beneficios, por qué las personas deberían trabajar en nuestras organizaciones. Era un mensaje absolutamente controlado por la empresa en medios tradicionales como las páginas corporativas, el landing page, y de repente si tenían mucha plata, pues alguna revista, algún periódico donde podían, digamos, pautar publicidad. Básicamente el mensaje era unidireccional. ¿Qué está pasando hoy? Hoy los candidatos, las personas pueden vivir en tiempo real, pueden entender la huella digital de las empresas e investigar en redes sociales. De nuevo, hay grupos, no sé si ustedes los tienen mapeados y aquí hay gente que trabaja como en shared services, call centers, este tipo de cosas, que lidera este tipo de organizaciones. No. Bueno, qué dicha. Yo digo que pobres, porque si ustedes revisan, hay grupos en Facebook que se llama, no sé, Call Centers Costa Rica, trabajos remotos Call Centers Costa Rica. O sea, las barbaridades que dicen con nombre y apellido de las personas, las cosas que pasan en las empresas, según una opinión de un detractor, son realmente terribles. Entonces, las redes sociales hoy, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Indeed, son vitrinas de la experiencia de candidatos, colaboradores y ex colaboradores. Entonces, la reputación de una empresa hoy en día también se construye en redes sociales y empieza de nuevo en la huella digital, no empieza cuando la persona pone un pie en la organización. Por eso es que la voz de los colaboradores hoy en día tiene un poder inmenso. Y yo les voy a contar cómo vamos a hacer para tomar ese poder de esos colaboradores, esa voz, y convertirlo en una forma positiva. Ustedes ya han mapeado, saben exactamente qué es, me voy a hacer para acá para que puedan leer, qué es lo que dicen los colaboradores de sus empresas, quienes han hecho ese ejercicio de mapear qué pasa en redes sociales y qué están diciendo. Hay poquitas manos levantadas, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿qué es marca empleadora? Para empezar a darles una ruta, lo que sí es y lo que no voy. Voy a empezar por sí, para luego desmitificar algunas cosas que vimos. Lo primero, marca empleadora es una percepción, ojo, percepción pública y emocional de cómo es trabajar en una empresa. Y al final de todo el journey de la experiencia del candidato, de la experiencia del colaborador y la experiencia del ex colaborador. Entonces, básicamente es lo que dicen las personas de cómo es trabajar en esa organización. Y debería convertirse en un activo estratégico de negocio porque tiene que gestionarse, porque si no puede ser tremendamente dañino para la reputación de la empresa y por tanto para la atracción, retención de colaboradores, y eso va a tener un efecto en el bottom line finalmente. ¿Qué no es marca empleadora? Una marca empleadora, como vimos ahora un poco de mitos, revisando un poco, no es un tema de un logo bonito, un video institucional, no tiene que ver con campañas de reclutamiento, con frases y demás, un evento aislado de RH y marketing, porque marca empleadora requiere los esfuerzos de todos. Entonces quiero hacer énfasis aquí a esto que ven abajo, voy a hacerme para acá. Para que lo recuerden. Si pudieran resumir qué es marca empleadora, básicamente es
lo que ustedes dicen de cómo es trabajar ustedes RH en la empresa, lo que ustedes hacen como empresa, lo que digo, lo que hago, lo que acciono, pero también lo que otros cuentan de cómo es trabajar en la empresa. Al final del día, esta sumatoria es lo que la gente percibe de marca empleadora, de cómo es trabajar en la empresa. Mucha gente me dice a mí, Jess, yo tengo clarísimo la importancia de marca empleadora y me encantaría trabajar programas porque no tenemos voz, porque realmente compañías que son mucho más pequeñas me están llevando el talento porque son más flexibles, más visibles y no tiene que ver con plata. No sé si a ustedes les pasa, pero yo trabajo muchísimo con empleabilidad senior y ejecutiva. Y les puedo decir que el 90% de mis mentees me dicen, yo me movería o estoy buscando una opción que inclusive podría ganar menos, no estoy buscando más plata, estoy buscando balance de vida, estoy buscando flexibilidad. Entonces, acá quiero que se dejen también este concepto. Entonces me dicen, Jess, y esa flexibilidad, perdón, ¿dónde la encuentran? En empresas que están haciendo su trabajo de entender por dónde se mueve el mercado. Entonces, cuando un director de RH me dice, es que no, o sea, lo presenté, he presentado ante el CEO, ante el director financiero, pero no me dan presupuesto, aquí hay unos datos bien importantes de por qué deberíamos llevarle esto al CFO. Y estos son datos, como ven ahí las fuentes de Glassdoor, LinkedIn Talent Solutions y otras encuestas. El 50% de los costos de reclutamiento puede achicarse, puede disminuirse con programas de marca empleadora. Y les puedo decir que yo lo viví en carne propia, en la compañía donde yo trabajé. Por algún tiempo yo me dediqué a crear genuinamente, no porque tuviéramos un programa de embajadores de marca, sino porque yo realmente disfruté de trabajar ahí y muchas personas nos dedicamos a compartir información de cómo era trabajar en la empresa, las flexibilidades que teníamos, las capacitaciones que teníamos, las oportunidades, la cultura. Y cada vez que nosotros poníamos una vacante, se disparaba la cantidad de oferentes. Entonces nos era muchísimo más sencillo el tema de acortar el ciclo, digamos el pipeline de contrataciones. No tardábamos tanto atrayendo candidatos, por supuesto no teníamos que utilizar headhunters o no teníamos que utilizar bolsas de empleo o pautar y demás, porque los mismos colaboradores genuinamente empezamos a hacer una percepción de cómo era trabajar en la empresa. Entonces, importantísimo, realmente las empresas que tienen programas de embajadores de marca instituidos, que han recorrido millaje, empiezan a ver sus costos de rotación reducidos. Por supuesto, hay más posibilidades de atraer el talento, que era lo que les contaba que pasaba con la empresa donde yo trabajaba. Hay reducción de la rotación y uno de tres candidatos se dice que rechaza las ofertas por mala reputación de los empleadores. Entonces, tenemos la posibilidad de construir esa huella digital para poder disminuir y apaciguar o anular ese rechazo que podríamos tener. Una marca empleadora que sea magnética, que sea genuina, que sea potente, no es un gasto de marketing, no es un gasto para la empresa, tiene que verse como una ventaja competitiva del negocio que va directamente a la última línea, porque cuando ustedes hablan de reducir el pipeline de contratación, tener el talento más rápido en sus empresas, evitar temas de rotación y demás, obviamente estamos contribuyendo a la última línea. Entonces es importantísimo que además de presentar esos datos, hablemos de que no es un esfuerzo de marketing y de recursos humanos, como voy a explicarles a continuación, es un esfuerzo de toda la organización. De todos los ejecutivos, el rol que tiene más presencia en redes sociales es, y específicamente en LinkedIn, ¿verdad?, que es la plataforma más importante a nivel profesional, es el director de recursos humanos. Y si ustedes ven ahí los datos hacia abajo, pues van disminuyendo
Recuerden que les dije que solo un 12% de los CEOs están apareciendo en este momento. Entonces, ¿cuántos de sus compañeros líderes de operaciones, comercial, marketing están apareciendo en la huella digital? Tienen voz y tienen visibilidad. Quien lleva la delantera son los líderes de recursos humanos, y eso para mí es una extraordinaria noticia. ¿Por qué es importante que el líder de recursos humanos, y por qué esto importa, que un líder de recursos humanos tenga esa presencia digital? Lo primero, porque evidentemente va a ser que a través de la mirada, de esa conexión que pueda generar con esta comunidad, de esa percepción, sea muchísimo más fácil la atracción de talento. Recuerden la máxima, hoy las personas conectan más con personas que con los logos, que con las marcas. Si yo veo a alguien que está de repente muy activo y que comparte cómo es la dinámica de una empresa, que comparte sus capacitaciones y demás, yo me voy a ver tentado y decir que chiva trabajar en esta empresa, me interesa, me gusta la dinámica, me gusta lo que veo. ¿Por qué? Porque la marca personal, evidentemente, de las personas lo que hace es básicamente darle esa cara humana. Nosotros somos las únicas personas que podemos humanizar el contenido de las empresas. Y obviamente si ustedes están en este momento en la sala, yo digo que tienen una ventaja sobre todas las personas líderes de recursos humanos que no están escuchando esta información tan relevante. Tenemos que activar esa huella digital porque tenemos que darle ejemplo y ser la primera línea donde esté esto, digamos, este mensaje pues súper reforzado. Entonces, pasamos de Employer Branding a Employee Advocacy, y aquí voy a moverme un poco más rápido porque no es el cordón donde quiero llegar, quiero nada más que tengan esa diferencia. Employer Branding son todos los esfuerzos que hace una empresa para poder ser visible, para poder posicionarse en el mercado, y básicamente sí son esfuerzos del área de mercadeo y de recursos humanos para generar credibilidad como empleador. Pero el Employee Advocacy es cuando genuinamente los colaboradores pueden voluntariamente contar cómo es la experiencia de trabajar en estas empresas. Son personas reales, con experiencias reales, que no es publicidad, contando cómo es la dinámica de trabajar día a día en las empresas. Y esto genera mucha conexión, mucha credibilidad y hace que el alcance, como les decía antes, sea absolutamente diferente. Entonces, hay 3 pilares para trabajar un programa de marca empleadora que sea exitoso. El primero tiene que ser la confianza. La confianza básicamente es que el colaborador experimente en carne propia las bondades de trabajar en esa empresa. Por eso es que esto es un tema voluntario, porque yo tengo que estar convencido y me tiene que gustar trabajar en la empresa. Nada hacen ustedes con capacitar o con escoger gente si la gente no se encuentra genuinamente comprometida. Y realmente tiene que haber una coherencia. Por eso es que marca empleadora siempre es de adentro hacia afuera. Yo construyo hacia adentro y voy a contar hacia afuera cómo es esa dinámica de trabajar en mi organización. Lo otro, cuando hay voluntarios, cuando hay coherencia, donde yo me siento bien trabajando, ahora sí, busco cómo formarlos, ¿verdad? Y entonces le tengo que enseñar cómo utilizar LinkedIn, cómo utilizar redes sociales, qué se puede hacer, qué si no se puede hacer, construir un repositorio al final de qué se puede publicar, de qué no, bajo qué guías, y empezar a enseñarles cómo moverse en ese network digital. Y lo tercero, y no menos importante, es que tiene que haber un liderazgo visible. Si el CEO, si ustedes como directores de recursos humanos, de gerentes humanos, no están visibles, no están comprometidos, si son un fantasma hacia afuera, esto se va a caer, no tiene ningún sentido. Los que tienen que dar ese primer paso de dar el ejemplo, porque el ejemplo arrastra, es todo el C-level de una organización. Tiene que estar visible y conectando con historias auténticas de cómo se siente realmente trabajar en la organización. Y por acá se me quedó pegado. Porfa, en el Menti, creo que ya me parece que lo tuvieron que haber respondido, porque estaba ahí, estaba entre las consultas. ¿Cuál es el mayor miedo cuando imaginan que sus colaboradores empiezan a publicar
sobre la empresa. Entonces voy a leer rápidamente. Desprestigio, reputación, aparecen como más grandes, que se quieren ir, eso pasa. Información confidencial, me imagino que tiene que ver con el tema de que puedan vulnerar la información, y por supuesto esto tenemos que tener las medidas, la formación adecuada para que no pase. Comentarios falsos, expresión confidencial, y vean que hay varios temas que tienen que ver básicamente con manejo de la información, o al final de cómo la reputación se puede impactar. Hay una regla que yo les quiero dar, que de hecho hay un instrumento que les voy a dejar de regalo a ustedes como líderes, que es cómo funciona, o sea, cómo voy ese primer paso de yo líder de RH para poder atreverme a ser visible, para poder atraer ese talento que necesito, o sea, acortar ese pipeline de contrataciones, dar a conocer la empresa, porque estoy segura que muchos de ustedes trabajan en empresas que son lindísimas, que son chivísimas, pero probablemente muy pocas personas la conocen y no conocen esas bondades. Uno, compartir contenido corporativo en el 20% de solo de ese 100%, de 10 publicaciones, por ejemplo, solo 2 deberían ser de temas corporativos, logros de la empresa, noticias de la empresa y demás, es lo menor. Luego, un 30% tiene que ver con su liderazgo de opinión, ustedes compartiendo su visión de cómo han resuelto temas, de algún know-how que tienen, de algún background importante, y el 50% tienen que hablar de cultura y de personas, historias reales de promociones, historias reales de la actividad del Día de la Madre, Día del Padre, formaciones, etc. Entonces ahí está la clave de realmente en ese pipeline, voy a hacerme para acá, cómo ustedes deberían empezar a contar historias en LinkedIn para empezar a romper ese silencio digital. Como les digo, al final, bueno, en landing page más bien ya tienen una herramienta de mi parte que son como 30 diferentes ejemplos de qué cosas específicamente pueden hablar ustedes con el formato correcto para que ustedes desde el día de mañana tengan ese repositorio de ideas de cómo empezar a romper ese silencio digital. Entonces, de nuevo, los colaboradores son las voces más potentes y llegan a lugares donde una marca corporativa jamás puede llegar. Las empresas más atractivas, voy cerrando con esto, no son las que hablan más de sí mismas, sino que los colaboradores son las que hablan orgullosamente de ellas. Dejemos que las voces de los colaboradores sean las que hablen de cómo la experiencia de trabajar en cada una de las organizaciones. Esto también lo tuvimos en Menti. Voy a ver los resultados nada más mientras se carga esto. ¿Qué es lo que piensan ustedes que es la reputación digital de las empresas donde ustedes trabajan? Muchos dijeron que buena, sobresaliente, inspiracional, carisma, creciendo, y vean que otros también muy bajas, son palabras grandes. Entonces creo que están polarizadas de lo que creen que puede haber de reputación digital. Entonces, ya para terminar, ¿cómo van a iniciar este roadmap de hacer un programa de marca empleadora? Hacer un diagnóstico, siempre hay que entender cuáles son las bases, ¿verdad? Hacer una auditoría digital, lo que les decía, tenemos que entender cómo se siente la gente en la empresa, cómo es la experiencia del candidato, qué es lo que dicen los candidatos o los ex colaboradores más bien de cómo fue trabajar por la empresa, y revisar redes sociales, definir un EVP, que es esa propuesta de valor al empleado, esa estrategia realmente, y aquí obviamente involucrar a todos los niveles de la organización. Un EVP no se hace en una sala de juntas, se hace convocando el pool de talento transversal de las diferentes capas de la organización, establecemos KPIs, objetivos y demás, y ahora sí, nos vamos a la formación. La formación es indispensable para que esas personas, ese plan que estamos definiendo pueda llevarse a cabo, pero tenemos que darles, como les decía, formación, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué herramientas de IA pueden utilizar, cómo potenciar las voces, cómo utilizar LinkedIn, cómo mover ese networking, qué historias pueden contar para que puedan activarse
y lo más importante, empezar a medir resultados. Y al final vamos a buscar qué KPIs, esos que definimos en la parte de estrategia, vamos a ver qué se está moviendo. Se acortó el ciclo de contratación, bajó, aumentó la retención de los colaboradores, tenemos pool de talento mejor calificado porque viene mucho más rápido. Todas esas cosas pues son importantísimas que podamos tenerlas súper mapeadas. Termino con esto. Los mejores candidatos ya eligieron la empresa cuyo líder los inspiró en la huella digital en LinkedIn. Mi pregunta para ustedes es que sus líderes ya están en el fit, porque ya hay otras empresas que es mucho más pequeñas que están haciendo su tarea y trayéndose el mejor talento que busca flexibilidad, propósito, innovación y que de repente nosotros estamos pasando inadvertidos. Les dejo estos dos regalos, los tienen como les dije en el landing page. Uno es ese kit de auditoría flash que ustedes pueden hacer rápidamente, son 12 preguntas y revisar y entender qué tanta necesidad tienen de trabajar o no, o qué tan encaminados van con la práctica de embajadores de marca. Y lo otro es ese kit que les dije también de unas ideas que pueden empezar desde ya el día de mañana a accionar ustedes en sus perfiles para evitar ese silencio digital. Muchísimas gracias, mi nombre es Jessica Barrantes. Soy, como les decía, la compañera mentora de talento humano. Mi experiencia básicamente ha sido pues en el área de tecnología, retail, hotelería, muchos ex compañeros queridos al inicio cuando llegué acá. Y bueno, ahí está mi mail, mi teléfono para que continuemos la conversación y también mi lugar favorito donde me pueden ver más tiempo, que es mi perfil de LinkedIn. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Jessica. Definitivamente todo este tema de marca empleadora es sumamente amplio y nos queda todo el material del landing para repasar y para trabajar en cada una de nuestras empresas. ¿Cuáles dirías que son esos 3 elementos indispensables que no pueden faltarnos en la propuesta de valor para ese colaborador moderno, el colaborador de hoy en día? Hablábamos de la generación Z, de los millennials. ¿Cuáles serían esos 3 elementos indispensables que no nos pueden faltar? Creo que en esa propuesta lo primero es que esa IVP, esa propuesta de valor de empleado, tiene que ser auténtica y no aspiracional. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final es de adentro hacia afuera. Realmente la persona la tiene que vivir en el día a día, en su dinámica, porque el tema es que si hay una brecha entre lo que decimos y la experiencia que vive el colaborador, de repente eso es como publicidad y eso sí nos va a costar en rotación. Entonces lo primero definitivamente es que lo que hagamos, esas promesas que hagamos tienen que vivirse en el día a día, no puede ser algo aspiracional. De repente otro elemento importante que me parece agregar ahí es justamente el propósito, hablando de la generación Z, ¿verdad? Que están mucho más abocados a entender, además del rol, que a nivel de propósito, cómo conecta ese rol con mi propósito, ¿verdad? Y ahí las empresas que estén haciendo cosas para responder esto, de nuevo, modelos flexibles de trabajo, un montón de cosas, digamos, que busca esta generación, son las que están ganando, digamos, esa guerra de talento. Y de repente lo otro, vuelvo a lo digital, es las mejores EVPs que he visto tienen que ver con elementos de experiencia digital. Y aquí voy a tocar algo que dijo Juan Carlos al inicio, es entender cómo dentro de esa experiencia del colaborador yo voy a contar cosas de cómo voy a preparar esas habilidades del futuro, por ejemplo, qué herramientas digitales además tengo, cómo es toda esa parte digital, porque tenemos una población importantísima, no sé si fue el que Laura puso el dato, pero es gigantesca ya, entonces necesitamos como elemento número 3 incluir la parte digital. Excelente, gracias Jessica. Dabas un dato de que el 15% de los trabajadores del mundo se declara, solo un 15% se declara realmente comprometido con la empresa en la que está trabajando. ¿Cómo podemos lograr reconectar emocionalmente
a un equipo que muestra estas señas de desmotivación, de no comprar por completo ese concepto que está tratando de vender o de posicionar la empresa. Ok. Qué pregunta más bonita. Yo creo que aquí podríamos pasar horas, porque cierto no que el engagement es el dolor, uno de los principales dolores que tenemos en InSharp, ¿verdad? Entonces, ¿qué les diría? Uno de las cosas más importantes creo que es darles voz, pero con acción a los colaboradores, no quedarnos en la típica encuesta de clima, que es una vez al año, nada más, no, pulsos, donde todas las semanas o todos los meses vayamos midiendo ciertas cosas específicas y que accionemos, pero realmente que accionemos y que veamos públicamente a los líderes de nuestra organización accionar esas cosas. Número 2, y ahí me voy al tema de liderazgo, que el líder pueda inspirar y no solo gestionar. Por supuesto, necesitamos líderes orientados a la tarea, pero también líderes que nosotros, desde HR, de todas estas iniciativas de formación que hablaba Laura, podamos prepararlos para también aceptar sus errores, podemos prepararlos también para cómo felicitar en público, cómo dar mentoring, cómo llevar, digamos, a sus equipos de una mejor forma. Entonces, hay una frase que siempre me resuena que dice que los colaboradores no renuncian a las empresas, sino renuncian a los líderes, ¿verdad? Entonces, trabajar con el liderazgo, las capas de líderes siempre es demasiado relevante para que esa experiencia no se vea, digamos, como una venta, sino que se iba. Y de repente, ya lo último es de nuevo darle voz a los colaboradores, que no pase esta anécdota que les conté, sino que si nosotros incentivamos a los colaboradores a utilizar LinkedIn o esas redes sociales, validamos de forma positiva lo que están haciendo, de repente no va a cambiar la empresa, pero sí va a cambiar la percepción de cómo se siente, porque se está conectando con algo de su propósito y eso es tremendamente poderoso. Entonces creo que esos serían como mis 3 elementos importantes para poder movilizar ese engagement. Voz con acción, me encanta, Voz me lo con llevo. acción. Muchas gracias, Jessica, la despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias.